Muy buenos días nuevamente a todos ustedes. Para quienes se están conectando, llegan muy a tiempo, pues llegamos a la gran e importante inauguración de este evento. Thomson Reuters, aliado muy estratégico de esta importante firma de negocios, Baker Tilly, quienes hemos preparado este evento en especial para todos ustedes, especialistas del comercio exterior. Bueno, pues le damos la más cordial de las bienvenidas a una importante funcionaria académica. Ella es la doctora Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de esta importante institución, la Secretaría de Economía. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, está también conmigo el licenciado Pedro Carlo Canaval. Amigo, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en este ejercicio profesional de magna trascendencia para todas las personas relacionadas con este ámbito del comercio exterior. Bueno, está con nosotros ya la importante doctora. Pedro, por favor, démosle la bienvenida a nuestra funcionaria y gran amiga que nos otorga la amistad, a Thomson Reuters y Baker Tilly. Por favor, Pedro. No, pues yo nada más agradecer, por supuesto, a la doctora Luz María de la Mora su asistencia, toda la comunidad de comercio exterior, pues reconocemos su liderazgo, agradecemos siempre estar presente y pendiente de las necesidades del sector, así es que no hay más que escucharla a ella y conocer la postura de la Secretaría de Economía. Muy amable, doctora, bienvenida, gracias. Al contrario, bueno. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación a estar el día de hoy en este foro de Baker Tilly y me da muchísimo gusto estar aquí con Thomson Reuters. Gracias por la invitación. Les agradezco mucho la oportunidad que nos dan en la Secretaría de Economía para compartir con su audiencia las actualidades del comercio exterior para este año. Para esto me voy a permitir presentar hacer una presentación que espero corra bien. Sí, me parece que sí. Entonces, quisiera yo conversar con ustedes sobre el contexto en el que nos encontramos. El año pasado, cuando se inició la pandemia del COVID-19, sabíamos que el confinamiento, el distanciamiento social, el cierre de actividades tendría importantes efectos sobre el comercio internacional. El comercio internacional, como todos ustedes saben, es uno de los motores principales de crecimiento no solamente de la economía mexicana, sino de la economía mundial. Desde el 2009 hemos venido viendo una ralentización del comercio internacional, en parte por los efectos de la crisis financiera de entonces, pero también por la guerra comercial que lanzó el presidente Trump, que generó gran incertidumbre en los mercados mundiales. El 2020 fue un año en el que la Organización Mundial del Comercio preveía una caída del comercio mundial de cerca del 20%. Aparentemente, el 2020 terminará con una caída del 9.2%, lo cual es una caída dramática si la comparamos con la caída que tuvimos en el posterior al 2009, que fue más o menos del 3%. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que el comercio exterior es uno de los principales detonadores de la actividad económica y del empleo. En esta lámina que ustedes ven aquí, ven también que en el 2020, en lo que se refiere a América del Norte, la caída de las exportaciones fue de 14.7% y de las importaciones de 8.7%. Hacia el 2021 vemos una recuperación, sin embargo es una recuperación más lenta que la propia caída del 2020, lo que nos indica que esto podría llegar a significar que años. En el 2020, como ustedes ven aquí, el primero y el segundo trimestre fueron los trimestres más severos para el comercio internacional y el comercio en el sector de servicios fue aún más impactado de manera negativa. Como ya sabemos, el comercio de servicios vinculado a turismo, transporte internacional, todos los servicios de entretenimiento, etcétera, fueron severamente afectados. Y en esta lámina ustedes ven, esta es una lámina que sacamos de la organización, la Conferencia
de Comercio y Desarrollo de Naciones Unidas, que hace una evaluación de los flujos comerciales a nivel internacional, y vemos cómo a partir del tercer trimestre hay un cierto repunte de, sobre todo, el comercio de bienes, que es la línea azul que ustedes ven aquí. Este es el repunte. Sin embargo, el repunte del contagio, la necesidad del cierre de segunda y tercera ocasión en algunas economías en la Unión Europea, en el Reino Unido, Estados Unidos, sí ha tenido impactos hacia el comercio en el 2021. Entonces, vemos una suerte de W, en donde tenemos una caída, un repunte, pero nuevamente una caída. Y los sectores en el comercio internacional que han sido más afectados por esta pandemia y que no han podido recuperarse son el sector de energía y el sector de equipo de transporte aéreo. Los sectores que han tenido un mejor desempeño, según la información de la Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo, son los equipos de comunicación, todo lo que tiene que ver con electrónicos, que como ustedes saben han sido esenciales para poder mantener la comunicación en una pues digitalización de la actividad diaria, de la actividad cotidiana de todos nosotros. También el sector de minerales, que apoya al sector electrónico, el sector de transporte terrestre y el sector textil. Entonces, ustedes ven aquí que hay alguna suerte de recuperación parcial, y digo parcial porque todavía no volvemos a los niveles del 2019, pero ya se ve una recuperación. Esta recuperación está sustentada también por buenas noticias que tenemos en el sistema multilateral de comercio hoy. La reforma de la OMC va a ser impulsada sin duda alguna con la designación de la nueva directora general, la doctora Ngozi Okonjo-Iweala, que el día de hoy, por cierto, en el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio, fue finalmente designada como la nueva directora general de la organización a partir del 1 de marzo. Esto nos va a permitir también retomar la agenda de la reforma de la organización y también retomar las negociaciones pendientes de la organización, como son la negociación de subsidios a la pesca, que está pendiente de su conclusión desde el 2018, y también las iniciativas conjuntas de comercio electrónico, facilitación de las inversiones, así como temas relacionados con regulaciones nacionales para facilitar el comercio de servicios. Tenemos también pendiente un tema esencial, que es el órgano de apelación. La crisis del órgano de apelación no está resuelta y se requiere de liderazgo de tanto la nueva directora general como de todos los países de la organización. La llegada de la administración Biden puede abrir nuevos espacios para discutir cómo solucionar la crisis del sistema hacia la conferencia ministerial número 12, que debió realizarse en junio del año pasado en Kazajstán, pero por la pandemia fue difícil hacerlo. Entonces, estamos en un contexto en donde estamos tratando de recuperar los flujos comerciales del derivado de la pandemia, de los efectos de la pandemia, y por otro lado, también tenemos una buena noticia en lo que se refiere a una reactivación del sistema multilateral de comercio con la llegada de la nueva directora general y también con la llegada de la administración Biden. En este contexto es en donde nosotros nos encontramos en México, hacia una reactivación económica. Y entre los 4 ejes que ha señalado la nueva secretaria de Economía, la maestra Tatiana Cloutier, a partir de enero, estos 4 ejes estratégicos que ustedes ven aquí, son los 4 ejes que nos van a permitir a nosotros, como Secretaría de Economía, contribuir a la reactivación económica. De estos 4 ejes estratégicos, 2 están directamente relacionados, pero no exclusivamente relacionados, con el comercio exterior y con nuestra integración a las cadenas globales de valor. Por una parte, el fomento y la facilitación de la inversión y, por otra parte, el comercio internacional. Cuando hablamos de fomento y facilitación a la inversión, estamos pensando en la Secretaría de Economía, estamos trabajando en lo que se refiere a facilitación y mejora de trámites. Como ustedes saben, a partir del viernes pasado,
la Dirección General de Comercio Exterior y Facilitación Comercial pasa a ser parte de la Subsecretaría de Comercio Exterior, con lo que estamos buscando darle coherencia a la apertura a las negociaciones comerciales y a la implementación de nuestras obligaciones en tratados internacionales. Buscamos hacer más eficiente los trámites para los operadores del comercio exterior, importaciones, exportaciones, pero también temas relacionados con inversiones en México. Todo lo que tiene que ver con cómo facilitamos el comercio, le estamos poniendo mucha atención porque sabemos que la operación del comercio es esencial para que podamos detonar la actividad del comercio exterior de México y con ello la actividad económica en México. Otro tema esencial tiene que ver con la atracción de inversión nacional y extranjera. Estamos también trabajando en buscar cómo facilitar la llegada de las inversiones a México a través de una ventanilla única, una ventanilla que ya tenemos en la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, pero hacerla más expedita y también ver de qué forma podemos avanzar hacia una ventanilla única que esté digitalizada. Entonces, ese es un trabajo en el que nos estamos abocando por instrucciones de la secretaria Cloutier. Y sin duda alguna, el fomento y la facilitación a la inversión están también vinculadas a lo que es la implementación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que está en vigor desde el 1 de julio del año pasado. Esta consolidación productiva de América del Norte va a permitirnos ubicarnos como un sitio atractivo a la inversión. México es ya un lugar que se considera esencial cuando las empresas están tomando sus decisiones corporativas con respecto al desarrollo de sus proyectos en América del Norte. México es parte esencial. En este sentido, los efectos que ha tenido la pandemia del COVID-19 sobre algunas cadenas de valor, sobre la operación misma del suministro entre el proveedor y el consumidor final, pues han estado definitivamente afectadas por los cierres parciales y los cierres en algunos países que no ha coincidido con los ciclos productivos de otros. Entonces, ahí hay un área de oportunidad donde sabemos que en algunos productos específicos, por ejemplo, en el sector electrónico, el tema de los semiconductores, chips, ha obligado a este replanteamiento de las cadenas globales de valor. En América del Norte, el TEMEC, la entrada en vigor del TEMEC, la certidumbre de las reglas y también el tipo de reglas de origen que se han establecido, seguramente van a permitir que más inversiones lleguen a la región y más inversiones lleguen a México. Y nosotros estamos en posición de aprovechar y de buscar que esas inversiones completen los nichos de valor que necesitamos para incrementar la participación. Un comentario adicional es que también a partir de enero de este año publicamos en Diario Oficial el decreto por el cual se crea el Comité Nacional de Facilitación de Comercio, y en diciembre del año pasado se publicó finalmente la nueva nomenclatura del sistema armonizado. Se adoptó el sistema armonizado 2017 a la tarifa, a la ley de importación y exportación. Entonces, estas actividades a través del Comité Nacional de Facilitación del Comercio, que tendrá su primera reunión aproximadamente en marzo de este año, nos permitirá también escuchar del sector privado y de las diferentes dependencias qué tipo de acciones debemos de realizar para permitir que el comercio fluya de una forma más efectiva y eficiente para el beneficio de la economía mexicana y para nuestra mejor integración a las cadenas de valor en América del Norte. En lo que se refiere al eje de comercio internacional, también nosotros estamos trabajando dentro de la Secretaría de Economía en una continuidad de lo que ya veníamos haciendo. La promoción del comercio exterior de México es un trabajo que hacemos en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con inteligencia que desarrolla la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía. Hemos desarrollado algunas plataformas digitales como Exporta MX para ayudarle a todos los exportadores a tener mejor información de cómo poder acceder a mercados en el exterior.
Hay mercados, sobre todo en el Asia, que están creciendo a tasas positivas, por ejemplo, China y la India, a pesar de la pandemia y a pesar de el cierre parcial de actividades que tuvieron tasas de crecimiento positivas. El crecimiento del comercio en el sudeste asiático ha sido muy dinámico y nosotros queremos participar de esos mercados. Por ello, estamos trabajando en negociaciones de acuerdos comerciales con algunos países, por ejemplo, dentro de la Alianza del Pacífico. Estamos trabajando para hacer de cuatro países candidatos a estados asociados que pudieran ser parte de la Alianza del Pacífico como estados asociados. Estos son Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Canadá. También tenemos en la agenda previsto, de acuerdo al mandato de la Cumbre de Líderes del 2020, a Ecuador y a Corea del Sur como los siguientes países con los que tendríamos que negociar para convertirlos a estados asociados. En la región estamos trabajando en la ampliación de los acuerdos con Brasil y con Argentina. Con la Unión Europea, ustedes saben que concluimos el proceso de modernización en abril del 2020. Estamos en un proceso de revisión legal, traducciones, etcétera, y ahora toca el turno a la Comisión Europea a hacer los planteamientos que se requiera para poder presentarlo a consideración de firma de los dos. Estamos trabajando con la Asociación Europea de Libre Comercio, la EFTA, para poder modernizar nuestro acuerdo y, como ustedes saben, en diciembre pasado, el 15 de diciembre, firmamos el acuerdo de continuidad comercial con el Reino Unido ante su salida de la Unión Europea. Este acuerdo se está aplicando de manera provisional en el sentido de que nuestras exportaciones no están pagando impuestos a la importación en el Reino Unido, en tanto que las importaciones que nosotros realicemos del Reino Unido tendrán una devolución de los aranceles pagados una vez que entre en vigor el acuerdo. Sabemos que el acuerdo está a consideración del Senado de la República en esta sesión legislativa y esperamos que este pueda ser aprobado a la brevedad. También en el Asia estamos trabajando con CPTPP, en el CPTPP que este año tiene su presidencia Japón. El Reino Unido ha solicitado su ingreso, entonces este es un tema que vamos a estar trabajando este año y también sabemos del interés de diversos países que han manifestado su voluntad de explorar la posibilidad de ser miembros del CPTPP y bueno, no sabemos si tal vez la administración Biden en algún momento pudiera considerar la posibilidad de regresar al CPTPP como miembro fundador que fue en el momento de esa negociación. Entonces tenemos una negociación de acuerdos comerciales bastante cargada, muy fuerte, pero entendiendo también que esta es una necesidad para México, en el sentido de que nosotros tenemos que buscar las mejores condiciones de acceso a nuestros productos para exportar a mercados clave y también que nos tenemos que hacer de insumos que también nos ayuden a mantener competitiva nuestra plataforma y sabemos también que esta red de 13 tratados de libre comercio con 50 países nos permite mantener nuestra competitividad. Estamos trabajando también en la defensa de los intereses comerciales de México. El viernes de la semana pasada salió la determinación, el 11 de febrero, perdón, salió la determinación por medio de la cual se terminó la investigación a las exportaciones de blueberries de México y eso es una muy buena noticia para el sector agropecuario. Seguiremos trabajando para que las otras investigaciones que están en curso también resulten de tal manera que no representen una amenaza a sus exportaciones al mercado de los Estados Unidos. Y trabajamos en la implementación y administración de los acuerdos comerciales de México porque nos debemos de asegurar que lo negociado, por ejemplo, en el TEMEC, pues como fue negociado y en este sentido pues estamos trabajando con Estados Unidos y con Canadá para que todos los comités se reúnan antes del 1 de julio, que es el primer año de implementación del tratado y posiblemente también la Comisión de Libre Comercio a nivel de ministros. México se mantiene hoy como el 11º exportador mundial cuando consideramos a México de manera individual
con los países de la Unión Europea, cuando conocíamos a los países de la Unión Europea como uno, entonces México sería el octavo. Tenemos una red de tratados de libre comercio que nos da acceso a más de 1.300 millones de consumidores potenciales que representan el 60% del PIB mundial. Y tenemos muy claro que México debe de buscar vincularse de una manera más sólida con los países del sudeste asiático, con los países del Asia, China, la India, etcétera, porque ahí es en donde está el motor del crecimiento de la economía y de las cadenas globales de valor. Hoy por hoy, nuestros principales socios comerciales son los que aparecen aquí en la pantalla, pero quiero destacar sobre todo Estados Unidos y China. Estados Unidos y China son los principales actores también en el comercio internacional. Entre los dos representan alrededor del 25% de exportaciones e importaciones, un poco menos, pero más o menos $1 de cada $4 que se comercia a nivel mundial lo realizan Estados Unidos y China. De ahí, pues también la importancia de mantener una agenda estratégica muy activa con Estados Unidos y Canadá, nuestro cuarto socio comercial. En 2019 tenemos el TEMEC. Con China tenemos una agenda también muy intensa a través del grupo de alto nivel, el grupo de alto nivel empresarial, el grupo de alto nivel de inversiones. Nos reunimos anualmente, trabajamos de una forma muy cercana con las autoridades en China y con el sector productivo en México a través de diferentes organismos como el COMSE, por ejemplo, y los diferentes estados de la República que tienen un interés en ese mercado. Y con países como Alemania, España, Francia, etcétera, pues trabajamos a través del Telecuem. Con Japón tenemos el tratado bilateral, que está en vigor desde el 2005, y también tenemos el TIPAT, a través del cual pues trabajamos también en nuestro acercamiento a las. Entonces, estos son los socios comerciales con los que nosotros estamos trabajando de una forma muy estratégica y con una agenda muy concreta para poder avanzar en nuestra participación en estos mercados, que son los que nos llevan también a tener un motor en el crecimiento de la economía. Aquí, como resultado de la implementación del TEMEC, continuación del Telecán, pero también como resultado de la pandemia del 2020, pues hubo realmente una participación de México como segundo socio comercial de los Estados Unidos. Ustedes ven en esta lámina, el principal socio comercial de Estados Unidos es China. Esto se explica naturalmente por el tipo de relación y de integración económica, comercial y productiva que existe entre los dos mercados, a pesar de los aranceles que estableció el presidente Trump, pero también porque China pudo salir del confinamiento y pudo retomar su actividad económica normal a partir de la segunda mitad del año pasado. Hubo una gran demanda por algunos productos que ofrece China, sobre todo en el sector electrónico. También hubo una reducción de los aranceles punitivos que aplicó la administración Trump del 15% al 7%, lo que facilitó también las corrientes comerciales. Y por otro lado, de nuestro lado, en México sí hubo una reducción importante de nuestras exportaciones, de nuestro comercio con Estados Unidos, como resultado del confinamiento y del cierre de actividades en sectores muy clave para nosotros, como es el sector automotor. Sin embargo, a pesar de todo esto, México sigue siendo el segundo socio comercial de los Estados Unidos, donde es el segundo proveedor después de China, como ven aquí en esta pantalla, en la parte verde, y es el segundo mercado de exportaciones también de Estados Unidos para el mundo, con 14.9%, después de Canadá. México es el segundo mercado de exportación para los Estados Unidos. Y aquí me gustaría también comentar y nada más hacer una breve comparación. Ustedes ven cuáles son los principales socios comerciales de Estados Unidos en el 2020, China, México, Canadá, Japón, Alemania, y cuando vemos los principales socios comerciales de México, pues somos los mismos mercados, China, Alemania, Japón, Canadá. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que estamos integrados en sectores globalizados. México es parte de estas cadenas globales de valor en donde nuestras exportaciones e importaciones están en el comercio intraindustria e intrafirma, en vehículos, autopartes, en el sector electrónico, en el sector eléctrico, maquinaria y equipo. Ustedes pueden ver de ambos lados de la lámina que los principales productos importados y exportados en el 2020
fueron precisamente aquellos en donde se da esta integración productiva y pues es natural porque es lo que ha provocado nuestra nuestra integración. Esta lámina desafortunadamente no se ve muy bien por los colores, perdón. Se veía bien en PowerPoint, pero cuando la convertimos a PDF se borraron los colores. Bueno, básicamente lo que quiero mostrar en esta lámina es el dinamismo de las exportaciones e importaciones de México al mundo en el periodo de enero-noviembre del 2020. Están las exportaciones que sumaron 374,000 millones y las importaciones 346,000 millones, lo que resultó en un superávit. En lo que se refiere a las exportaciones petroleras, hay un déficit. Nuestras exportaciones sumaron más de 15,000 millones de dólares, en tanto que las no petroleras sumaron un superávit de 40,000 millones de dólares. Entonces, las exportaciones no petroleras y en particular las exportaciones del sector agro experimentaron un gran dinamismo. En lo que se refiere a inversión extranjera, también vemos que esta misma dinámica de integración a cadenas globales de valor también está dada por la integración en inversión extranjera directa. En esta lámina ustedes ven que la industria manufacturera sigue siendo atractiva a la inversión extranjera directa, que a septiembre de 2020, entre 1999 y septiembre del 2020, sumó más de 600,000 millones de dólares acumulada en México. Seguida del sector de servicios financieros y de seguros, comercio, minería, etc. Entonces, la inversión extranjera directa sigue llegando a México y sigue apuntalando al sector productivo vinculado a las cadenas globales de valor y al comercio exterior. Este sector se concentra sobre todo en los estados del norte y del centro del país. 6 entidades que están marcadas en este color verde oscuro: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Guanajuato son los estados de la República que realizan casi el 60% de toda la exportación, en tanto que la mitad de las entidades federativas realizan por debajo de los 3,050 millones de dólares. Aquí hay una oportunidad de buscar integrar a más estados de la República a las historias de éxito de otras entidades federativas. Igualmente, lo que se refiere a la participación de empresas en el sector exportador. La participación de las pymes en el comercio internacional en México es aún baja, aun cuando como porcentaje de empresas exportadoras representan el 56% del total de las empresas, solamente realizan el 5% del valor de la exportación. Es decir, necesitamos que más empresas exportadoras pymes participen en esta actividad por el tipo de efecto multiplicador que puede tener para sus comunidades. En el lado de las importaciones también, como porcentaje de empresas importadoras, las pymes representan el 57%, pero solamente realizan el 7% del valor de la importación. Reconociendo esta realidad y reconociendo esta oportunidad que el comercio exterior da, en la Subsecretaría de Comercio Exterior hemos venido trabajando en la realización de talleres y seminarios para que exportadores y productores locales aprovechen esta red de acuerdos comerciales. Hemos realizado una vinculación público-privada para la implementación de acuerdos comerciales y la participación en iniciativas de comercio exterior con la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico y con las diferentes cámaras y asociaciones en México a nivel nacional y también a nivel local y estatal. Buscamos un comercio incluyente, sostenible, con una perspectiva de género. Por eso hemos desarrollado productos específicos para empresas lideradas por mujeres o para mujeres empresarias, porque sabemos que ellas son las que están más en sectores de servicios, que han sido los más afectados en esta pandemia. También trabajamos en la defensa de los productores mexicanos en el exterior y un fomento a la economía digital. Sabemos que la pandemia del COVID-19 vino a cambiar la forma de trabajar de todos nosotros, de comunicarnos, de hacer negocios, de tener reuniones, de resolver y de ofrecer soluciones. Y esto ha sido a través de la digitalización, como en esta ocasión, que estamos utilizando los medios digitales para poder tener este contacto con todos los operadores del comercio exterior. Estamos impulsando de una forma decidida la digitalización a todos los niveles, desde el trabajo en la oficina hasta la solución de problemas, reuniones internacionales.
porque sabemos que la digitalización es el nuevo nombre del juego. ¿Y dónde están las oportunidades que vemos? Y con esto yo terminaría esta presentación, agradeciendo que me permitan estar con ustedes. El COVID-19 tuvo un impacto muy fuerte en las exportaciones a nivel mundial. En México cayeron en el 2020, ya tenemos el total, más de 12%. En el periodo enero-noviembre es 11.3%. Lo pusimos así a noviembre porque queríamos hacer la segmentación. Ustedes pueden ver en esta lámina que las exportaciones que tuvieron el mayor dinamismo fueron las exportaciones agropecuarias, lo cual es de señalar en el sentido de que en esta pandemia uno de los retos más importantes fue cómo mantener efectivas y operativas las cadenas de suministro de alimentos. Y el sector alimentario, agroalimentario mexicano, el sector exportador agroalimentario, fue un sector que demostró que es competitivo, que es efectivo, que es eficiente y que tiene oportunidades de exportación no solamente en el mercado de América del Norte, sino en una diversidad de mercados, por ejemplo, el mercado de China. También las actividades extractivas fueron uno de los resultados positivos, uno de los casos de éxito, pues porque es uno de los insumos que demanda, por ejemplo, el sector electrónico. En donde vemos una preocupación importante es en el sector de la manufactura y en particular el sector automotor, lo que se refiere a vehículos, autopartes, que por diversas razones pasó por momentos muy difíciles y donde la exportación en México fue afectada por el cierre parcial, el cierre total de algunas actividades en algunos estados de la República, pero también por la sincronía o la falta de sincronía, debo decir, entre las actividades en México, en Estados Unidos y en Canadá. Esto que demuestra que somos una región integrada, una región norteamericana que produce conjuntamente y que debemos de buscar esa eficiencia en las cadenas de valor hacia el 2021. En la, perdón, se me fue. Ok, en lo que se refiere a importaciones también vemos un efecto muy importante en lo que se refiere a la caída de importaciones petroleras y no petroleras y bienes de capital. Entonces también ahí sabemos que México se vincula a los mercados internacionales a través de las importaciones. Y en este sentido vemos una oportunidad para también buscar en este contexto de replanteamiento de las cadenas globales de valor la participación del mayor valor agregado nacional y mayor contenido nacional. En esta lámina ustedes pueden ver diferentes actividades entre el 2010 y el 2018, que es hasta donde tenemos los datos. Y pues vemos que los sectores de bebidas y alimentos, que son estos dos de aquí arriba, son los que cuentan con un mayor valor agregado. Sin embargo, sectores como el de transporte, el sector eléctrico, electrónico, maquinaria, equipo, pues son sectores que todavía dependen mucho de las importaciones de insumos, maquinaria, equipos y componentes. Ustedes ven que hubo una caída en las importaciones de esos sectores, de esos subsectores, y también hay una caída en la exportación. Entonces, ¿cuál es el reto o cuál es la oportunidad para nosotros? Como lo comentábamos con Index la semana pasada, aquí vemos una gran área de oportunidad de trabajar juntos, sector público y sector privado, para asegurar que podamos seguir integrando a más empresas una por una en los nichos de valor agregado para poder hacer un mayor efecto multiplicador de la actividad exportadora y de la vinculación con el exterior. Ya para terminar, vemos oportunidades en la digitalización para aprovechar el comercio a través del comercio electrónico, en la oportunidad para el crecimiento de pequeños negocios, y también vemos una oportunidad en las cadenas globales de valor. La oportunidad para aprovechar la economía digital, el nearshoring, el desacoplamiento, la vinculación hacia un acercamiento, y esto también nos va a permitir atraer mayores inversiones también hacia la región. Agradezco la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy y les deseo mucho éxito en este seminario. Muchas gracias. Luz María de la Mora, muchísimas gracias por acompañarnos hoy
a este magno evento. A nombre de Thomson Reuters y de nuestros buenos amigos de esta importante firma Baker Tilly, Pedro Canaval, en un momento le cedo la palabra. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Cuente con Thomson Reuters como respaldo, cuente con nuestro medio de información, nuestra revista especializada Puntos Finos, nuestra agencia Reuters, en fin, todo lo que tenemos para difundir las importantes acciones que está haciendo al frente en esta subsecretaría, en esa importante Secretaría de Economía dirigida por la doctora Tatiana Cloutier. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pedro, te cedo la palabra para dar la despedida a la doctora Luz María de la Mora. Muchas gracias, doctora, por su asistencia el día de hoy. Sin duda, en nombre de la Comunidad de Comercio Exterior, muy interesantes datos que hacen sentido. Esta reestructura de la subsecretaría a su cargo con la nueva integrante en la Dirección General de Facilitación Comercial y Comercio Exterior seguramente dará un dinamismo diferente. Por supuesto, se prevé que existan pues seguramente cambios en los programas de fomento. Nos queda claro también el que hay otros mercados a los cuales voltear, que la palabra manufactura, que la palabra nearshoring, que por supuesto el tener presentes a los micros y pequeñas empresas para la estrategia es algo que se tiene que poner en el radar de la logística de suministros en el comercio exterior. Así es que no me queda más que agradecerle en nombre de la Comunidad de Comercio Exterior que se tome el tiempo de atendernos y de estar presente con nosotros. Ojalá podamos en breve organizar algunos otros ya de manera muy focalizada con temas específicos. Seguramente el IMEX será uno de las columnas vertebrales de esta nueva reestructura de la Subsecretaría de Comercio Exterior. Así es que muchas gracias, buenos días y hasta pronto, doctora.